lo pueden contestar al teléfono que tenemos. Hablamos de política, está Enrique Zuleta Puseiro con nosotros en contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, encantado. ¿Cómo estoy? ¿Cómo ¿Cómo está? están? Bueno, muy bien. Gracias por atendernos, Enrique. Bueno, quiero preguntarle primero por estos cambios en el gabinete, que aparentemente en las próximas horas se conocerán los reemplazantes, 3 ministros que dejan. Y no sé si es porque cayó en feriado, no sé si porque son carteras quizás no tan trascendentes, pero pareciera que en otro momento que 3 ministros dejen un gabinete nacional hubiera sido una noticia de tenor un poco más importante de lo que está pasando ahora. ¿Qué opina? Bueno, el gobierno está sufriendo una descomposición interna profunda. Hay un caso que es el del Ministerio de Trabajo, que es agotamiento de toda una visión que se tuvo de la política laboral y la relación con los sindicatos. Eso eclosionó en los conflictos más recientes y en los que van a venir. El planteamiento de la paritaria hizo estallar ese mecanismo de negociación colectiva y de relación con la CGT y con los empresarios, que en realidad está basado en un esquema institucional muy perimido, como es el de la negociación colectiva. Moroni es un hombre capaz, con mucha experiencia en las empresas, un buen amigo del presidente, un hombre honesto, pero no ha podido contener esa energía desarrollada que se rompe porque ha estallado un sol, que es el sol de la relación entre los sindicatos y los empresarios. Con este nivel de inflación, eso no hay quien lo maneje. Ese es un caso. El otro caso es el caso de Gómez Alcorta. Ahí se rompe un aspecto muy profundo ideológico del gobierno, porque no es una polémica y una discusión sobre la actuación de la policía y los derechos humanos, es realmente un sector muy importante que ha condicionado mucho al gobierno de Fernández. Hay que ver la lista de leyes que Gómez Alcorta menciona en su carta de renuncia, y uno piensa que cada una de esas leyes que salieron adelante tuvieron un costo político y una energía política desplegada que aplicada a cualquier otro tema importante hubieran sido decisivos. Se podría haber entrado a la OCDE, se podría haber hecho una reforma laboral, una reforma fiscal, una nueva relación con las provincias. Todo ese capital político se puso en el aborto, en las reformas que ella menciona en la lista. Eran agendas equivocadas que el presidente sintió como profundo. Hoy eso se rompe y me da la impresión de que toca una fibra profunda ideológica del gobierno. En los otros casos son distintos, porque tanto Zabaleta como Ferraresi como Catopodis son intendentes muy exitosos, hegemónicos en sus distritos, que vuelven a los distritos porque tienen el riesgo cierto de perder esos territorios. Esos territorios han sido ocupados por la oposición del kirchnerismo o bien por los movimientos sociales, y ponen en riesgo el control que tanto Ferraresi como Zabaleta o Catopodis tenían. Pero son ministros importantes, porque son los ministros que hacían funcionar lo poco que funcionaba adentro del Estado. Yo no sé cómo van a poner en marcha la obra pública a nivel nacional o el desarrollo de la nueva ley que se va a aprobar esta semana de urbanización de villas sin Ferraresi. No sé qué van a hacer realmente con los planes sociales, si tienen que en este momento producir un vacío como el que va a dejar sin duda Zabaleta. O sea, son temas importantes, pero son todos distintos. Las causas Enrique, son distintas y los efectos también serán distintos. Martín Varela, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, Te Martín. escuchaba con atención y esto de Gómez Alcorta me hace preguntarte lo siguiente. Si uno consultara masivamente a la población respecto de las usurpaciones en el sur y todo este tema, uno se va a encontrar con prácticamente un 75 o un 80% de la gente rechazando esta práctica. Si uno consultara lo que significan los masivos cortes de ruta, piquetes y reclamos por planes sociales, te vas a encontrar con un porcentaje más o menos parecido. ¿Qué es lo que hace que el peronismo le permita a esa minoría tan dura, tan fuerte del kirchnerismo imponer sus criterios a pesar del enorme rechazo social que tienen estas situaciones? Bueno, es que el peronismo es una cosa y el gobierno del Frente de Todos es otra cosa. El Frente lo que hizo es articular una serie de coaliciones y de grupos distintos, muchos de ellos no estrictamente políticos. El caso de Gómez Alcorta es el colectivo feminista muy fuerte. Ella es abogada de Milagro Sala, ¿no?, de Juan Esguala, es una figura importante dentro del movimiento de derechos humanos, es amiga y realmente persona muy apoyada por un sector de la justicia también, que era importante. En el esquema de Alberto Fernández eso era importante. En el de Cristina Kirchner
tal vez se ve una visión más instrumental. De siempre los Kirchner aprovecharon ese sector que les proveyó unos apoyos políticos que no le venían del peronismo tradicional. Pero me parece que eso es lo que se ha agotado y se ha puesto sobre todo en riesgo de estabilidad del frente, porque esa estabilidad dependía de una articulación que tenía algún sentido en el esquema Alberto Fernández en el 2019 y que ha perdido totalmente sentido ante el fracaso del gobierno en casi todos los campos. Es un gobierno que no puede acreditar ningún título, ningún crédito, que podría decir, bueno, este es el costo político de haber hecho esto o esto o esto. Pero realmente es tan grande el fracaso que es muy difícil esa defensa política, porque ese colectivo aportaba algo, una reforma significativa, una visión superadora de algún problema. Todo eso me parece a mí que es lo que explica que hoy la defensa de esos sectores sea mínima, y a pesar de que siempre fueron sectores muy minoritarios y contracorriente, hoy eso se nota más porque el peronismo ha decidido tratar de rescatar el gobierno en las elecciones y tratar de gobernar con un sentido común, ocupando espacios Enrique, que buenas indican noches. los gobernadores, los municipios, etcétera. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? La paradoja de todos estos cambios y en este estado de situación de desgobierno o mal manejo de la crisis del gobierno nacional, uno puede advertir que hasta resignan espacios que para ellos llevaban una bandera de la incorporación de la mujer en la vida pública, en los espacios de poder. Y fíjese usted que Gómez Alcorta creo que debe ser una de las últimas mujeres ministras que quedaba en el gabinete y seguramente la reemplazarán, obviamente, si el Ministerio de la Mujer por una mujer, pero digo, es la única que quedaba. No, la ministra de Salud. Y la ministra de Salud. Pero la ministra de Justicia dejó el cargo, la ministra de Seguridad, ¿se acuerdan? Entre otras, digamos. Es que fue una combinación muy artificial, con figuras muy poco representativas. Incluso Gómez Alcorta tiene al lado una cantidad de gente que trabaja en ese ministerio que es muy importante. El caso de Marita Perceval, que ha sido una de las candidatas este fin de semana, es una figura muy relevante. Ha sido senadora, ha sido secretaria de Estado, embajadora ante la ONU. Todas las gestiones de Perceval fueron muy brillantes y fueron muy apoyadas incluso cuando fueron áreas muy, muy complicadas. Ella fue presidenta de la Comisión de Defensa del Senado, por ejemplo, y tuvo de parte de los militares comprensión, diálogo, y hay muchas mujeres muy importantes en el gobierno. Lo que pasa es que desempeñaban un papel secundario frente a la ministra. El grado de descomposición también se observa en ese sentido. Bueno, no pudo nominar una mujer a la Corte el gobierno. Algo tan obvio, habiendo las mujeres juezas que hay de gran relevancia en todo el país, incluso muchas en el frente, en lo que podríamos llamar justicia legítima, pero sin embargo no pudo ni siquiera nominarla. No es que la oposición le haya impedido o le haya bloqueado algún nombramiento, no pudo ni siquiera nominarla, porque es tal el conflicto interno que hay en esos sectores, que era una suma cero, más uno menos uno, cero. Me parece que fue un gabinete muy apresurado, de emergencia. El gobierno llegó poco preparado y ese gabinete eran amigos personales, en general gente de la Universidad de Buenos Aires, con muy poca experiencia, eran abogados de los sectores minoritarios que estamos hablando, y la verdad de las cosas es que eso era para una primera etapa. Esa etapa nunca llegó porque lo que llegó fue la pandemia y la crisis económica y el gobierno estallado. Enrique, vos agregaste a los tres que maneja la prensa ya los nombres de Ferraresi y Catopodis. ¿Esto es información también, suposición? No me cabe la menor duda. Esos ministros tienen un plazo concreto porque hay que ver lo que significa San Martín y Catopodis a nivel nacional. Catopodis es el mejor ministro desde el punto de vista de ejecución. Eso es lo que consideran los gobernadores, los intendentes, la oposición, el Congreso. Hay que ver la discusión del presupuesto esta semana. Esos son ministros que han funcionado porque conocen muy bien sus territorios, son intendentes, aceptaron provisoriamente ir al gobierno nacional, empeñaron mucho capital político, sobre todo Catopodis. El caso de Zabaleta es más neto porque Hurlingham es un lugar muy disputado entre lo que podríamos llamar el albertismo, le llaman hoy, pero eran los peronistas no alineados en el kirchnerismo, con el kirchnerismo,
duro, y sobre todo con los nuevos movimientos sociales, que todos ellos han decidido competir electoralmente en las provincias y en los municipios del Gran Buenos Aires, fuera de las listas del peronismo. ¿Por qué fuera? No por una voluntad solamente de singularidad, sino también porque el peronismo no les va a permitir ocupar espacio en la composición futura de las instituciones parlamentarias y de los gabinetes municipales. Entonces, ahí hay una guerra importante que le puede costar la elección al frente. Usando el sentido común, Zuleta Puseiro, ¿los cambios los debe hacer todos juntos mañana o va a seguir dilatando decisiones de estas características, teniendo como referencia que Catópodes y Ferraresi volverían a sus distritos? No, yo creo que... porque hasta ahora sabemos que son tres los que darle consejos al presidente. Si uno mira el modus operandi de Alberto Fernández, va a demorar todo lo posible esas decisiones, esperando que la realidad haga su tarea y que la cosa se acomode y que haya un equilibrio natural, pero todos sabemos que todo lo que pasa va a ser peor. Y no solo porque sea este gobierno, sino en general los procesos políticos en las democracias, si no se atienden con decisiones muy claras y muy contundentes y con capacidad de comunicarlas y anticiparlas para que la gente sepa dónde está. Porque la clave de todo, lo hemos hablado muchas veces, cuando un gobierno puede proyectar una imagen de hacia dónde va, la sociedad lo acompaña, aunque los números no lo acompañen. Cuando pierde esa capacidad de indicar el rumbo, cualquier dato es negativo. La Argentina acaba de exportar 10.000 millones de dólares más que el año pasado. Hay provincias como por ejemplo Santa Fe que exportó el 59% más que el año pasado. Estamos hablando de dólares, no de pesos, no de inflación. Miren la región del litio, miren la región del gas y el petróleo. En este momento no hay ningún sector de la economía real del interior del país que no esté funcionando. Y sin embargo no se percibe. Sí. Enrique, una pregunta que tiene que ver con otro tema. ¿Habrá paso, no habrá paso? ¿Y cómo resolverán, según vos, los distintos espacios en el caso de que no haya primarias? Bueno, ya se ha decidido no llevar eso hasta que no termine la discusión del presupuesto a la discusión. En el Congreso no hay un interés muy grande, aunque todos están de acuerdo en que las PASO no solo son un sistema negativo, sino que ha debilitado extraordinariamente a los partidos. Y eso le duele no solo al radicalismo, que es el principal perjudicado, sino también al peronismo, que no puede estructurar partidos políticos, liderazgos fuertes, negociar liderazgos que le permitan no solo ser una coalición electoral, sino también una coalición de gobierno. Me parece que ese es el defecto profundo de las PASO, y en eso están de acuerdo todos los gobernadores. Está de acuerdo el PRO, porque en su momento quiso terminar con el sistema y no lo dejó el peronismo, y está de acuerdo el peronismo, que esta vez con los mismos argumentos de Macri en su momento trata de derogar las PASO. Hay un consenso muy grande. Ustedes no pueden encontrar ningún especialista en derecho electoral que defienda ese sistema, que es un invento argentino. Ahora, ¿es este el momento para hacer esa reforma? Eso es otra cuestión. Puede ser que si los partidos se ponen de acuerdo, es un buen momento para cambiar. Pero como no se ponen de acuerdo, no es bueno ninguna reforma electoral si no hay acuerdo entre los partidos. Enrique, esta falta de acuerdo, vos dijiste, el PRO sí, Macri allá hace un año, dos, no sé, o antes, incluso cuando era presidente, quería eliminar las PASO, pero ahora a Juntos por el Cambio parece ser que le convendría mantener las PASO y ir a unas PASO. A Macri no le convienen las PASO porque su liderazgo está asociado a la elección final. Si él es candidato, lo será no después de las PASO, lo será porque las PASO no las ganaría. Nadie le ganaría a Bullrich hoy una PASO, ni Rodríguez Larreta. Ahora, una elección general o una interna partidaria, difícilmente Bullrich podría ganarle a Rodríguez Larreta o a Macri. A mí me parece que una cosa es lo que dicen los líderes y otra cosa es lo que realmente piensan. Y a mí me parece que las PASO no hay clima para el cambio, aunque nunca estuvo tan clara la conveniencia de todos juntos de mejorar el sistema electoral. Porque si no se mejora el sistema electoral, las coaliciones que lleguen al gobierno y a la oposición el año que viene van a ser coaliciones igualmente delicuescentes como esta. Están hechas para ganar elecciones, pero están absolutamente incapacitadas de generar la fortaleza necesaria para resistir el costo político de cambios medianamente importantes. Enrique, muchísimas gracias, muy amable como siempre. Gracias a ustedes.
Bueno, algunos datos, Enrique Zuleta Puzeiro, anticipando que serían más probablemente los cambios en el gabinete a medida que aquellos funcionarios tengan que ir a terreno a disputar sus intendencias, que creo que es también lo que están planteando ahora. Mensajes de la consigna del día de hoy que tienen que ver justamente con el bullying. Buenas noches, equipo. Lamentablemente hay colegios conocidos que se quieren